Carlos Sierra, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Lina, y gracias a ustedes por estar aquí en Mercadeo con vos. ¿Cómo se maneja el cliente difícil? El cliente difícil, para saber cómo manejarlo, hay que saber cómo se origina y cuáles son las motivaciones que tiene por las cuales se convierte en un cliente difícil. Yo he identificado básicamente 5 motivaciones para que haya un cliente difícil. La primera está relacionada con el exceso de miedo que hay tanto de parte del cliente como de parte del vendedor. El segundo motivo es la desconfianza que existe tanto en el vendedor como en el cliente también. Podríamos decir que en los dos se produce cierto tipo de desconfianza que vamos a identificar. Muy necesaria enseguida, para que fluya como toda esa asesoría que se está brindando. Muy bien. El tercero es una capacidad de compra muy grande del lado del cliente y una capacidad de argumentación técnica muy grande de parte del vendedor. El cuarto. Sí. El cuarto es el que tiene que ver con la ausencia de una respuesta asertiva. Y el quinto es una expectativa demasiado grande de parte del cliente que le hemos provocado. Esos son los 5 motivos que hace que haya un cliente difícil. Y cómo tratar al cliente difícil depende de cuál es la circunstancia de esas que mencionamos que haya en cada cliente en particular. Bueno, entonces, con lo que tú nos acabas de contar, antes de uno entrar a decir cómo manejo al cliente difícil, sería entender que esas motivaciones son las que generan la situación difícil, porque a veces también puede ser la situación, no estar solo en la persona, o que nos llegue un cliente difícil. Entonces, si uno ya tiene claros sus motivos, Carlos, ahí sí podríamos hablarle a nuestros amigos del programa cómo manejaríamos. Perfecto. Entonces. Veamos, ¿cuál es el miedo? Normalmente, en la mayoría de los productos, el cliente no sabe qué es lo que va a comprar y se enfrenta a un vendedor que sabe mucho del asunto y hay una predisposición generada de que el vendedor me va a vender a mí lo que a él le sirve como vendedor, pero no lo que a mí me sirve como cliente. Entonces hay un miedo latente de que ese vendedor me va a vender lo que no es y yo me tengo que cuidar. Y normalmente una de las formas en que las personas reaccionan al miedo es volviéndose agresivas, para que el atacante sienta que yo no soy tan fácil. Se pone a la defensiva y ahí puede generar comportamientos entonces agresivos con lo que estás diciendo. Es una defensa agresiva, si podemos decirlo así. La otra, entonces ya sabemos qué hacer frente al miedo. Yo tengo miedo y cuando tengo miedos, yo lo que busco es un asesor que sepa toda la información mía para que me ayude o tome por mí incluso la decisión que me conviene a mí. Un tercer entonces motivo sería... El tercero es un exceso de capacidad compradora de parte del cliente y un exceso de capacidad argumentativa técnica de parte del vendedor. Esto se da porque una persona que sabe mucho del producto no necesita tanta técnica y tanta asesoría y tanto argumento de parte del vendedor, entonces se genera un conflicto. La cuarta es relacionada con la respuesta, la capacidad de respuesta que tiene la gente en la empresa y la empresa misma para darle solución a los problemas que se le presentan al cliente. Si no se le da solución, si no se le da respuesta efectiva, si no se le da respuesta asertiva, pues entonces los clientes van a tener ahí un motivo para convertirse en clientes difíciles. Carlos, y eso se da mucho en las empresas, que a veces se quedan como buscando ante una equivocación el culpable, o también tiene que ver con la falta de empoderamiento que se les otorga, y eso hace que los procesos se vuelvan muy lentos y a la final el más perjudicado es el cliente. Correcto. Sobre todo empresas que no entienden que el error es una fuente de aprendizaje. Sí. Empresas que gastan dinerales en capacitación para que las personas aprendan mucho, pero no son capaces de admitir el error, que al final también es algo que cuesta, pero se aprende de él. Total. O sea, que es una fuente de aprendizaje. Entonces vuelven tan absurdo la persecución al error que el empleado, que el colaborador, que el servidor que comete un error trata de ocultarlo. Y si es un servidor que tiene contacto con el cliente, entonces lo que trata es de obtener una salida rápida y es echarle la culpa de todo al cliente, motivo de cliente
difícil y el cliente, entre comillas, conflictivo. Pero un cliente es como un animalito manso. Sí puede ser muy manso, pero si lo acorralas y no le dejas salida, se te vuelve una fiera. Entonces, muchas veces, un cliente difícil es originado por nosotros. Y la quinta es la expectativa, a veces excesiva, que nosotros generamos a través de la publicidad, a través de los llamados de mercadeo, que el cliente va soñándose una hamburguesa con todas esas cosas que salen en la foto, tan espectaculares, tan sabrosas, y le salen con una plasta pues ahí. Eso también es motivo de conflicto en los clientes, lo que llamamos clientes conflictivos. Al final, lo que es conflicto en el cliente es no haber sabido manejar las expectativas del cliente. Lo que se llama también la promesa. Generamos una promesa muy seductora, digámoslo en términos de mercadeo. Con eso logramos enganchar y a la final no correspondemos con esa promesa que hicimos y Fíjate se siente que engañado. Casi todo lo que motiva la dificultad del que un cliente sea difícil es el hecho provocado por la misma empresa. Sí, el miedo, miedo porque tienes una predisposición y no sabes resolverla, la desconfianza, esa capacidad excesiva de técnica enfrentada a un cliente que sabe mucho. Lo aturde, lo termina aturdiendo. José Klopatowski sabe de autos como nadie en Colombia y como nadie en Latinoamérica. Si él llega a un concesionario a comprar un carro, ¿qué diablos hace el vendedor argumentándole? Esos son los puntos en donde simplemente que quiere comprar y dele, hágale el pedido, no hay que hacer más. Sí, es un desgaste innecesario. Te pones a hacer cosas que lo que provocan es irascibilidad, desconcierto, incertidumbre, más miedo, más desconfianza. Y cuando provocas todo esto, tienes clientes difíciles. Es claro que pueden clientes llegar difíciles por la predisposición y llegan ya difíciles. Tú no motivaste la dificultad, pero esos clientes que llegan ya difíciles, tú los puedes volver en clientes fáciles. Porque un cliente difícil, si lo logras atraer hacia ti, es lo mejor que te puede pasar. Porque va a seguir siendo difícil con tus competidores y va a ser fácil contigo. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias.